a todos, a todes que están aquí asistiendo, muchos de ustedes, una vez más, a la Escuela Descolonial de Caracas, esta vez en su primer capítulo virtual. Uno le pone virtual, pero es muy real, realmente, es muy real, lo que pasa es que es a distancia. Estamos acá desde Caracas, desde la República Bolivariana de Venezuela, contentos siempre, resistiendo, luchando, pero siempre contentos. Nosotros nadie nos quita la alegría. Y bueno, queremos darle primero la bienvenida. Estamos muy felices de poder hacer esta escuela nuevamente este año. Esta vez, como decía, su primer capítulo virtual, pero es la quinta vez que se hace, ¿no? Vamos a tener unas jornadas diarias de aquí hasta el viernes, todos los días, de 2 a 4 de la tarde, hora de Venezuela. Eh, hoy vamos a tener la clase inaugural, vamos a tener 2 clases cada día de martes a jueves y una clase de cierre el viernes. Tenemos como invitados en esta oportunidad, tenemos a Ramón Grofogel, quien es casi que el padre de estas escuelas. Digo estas escuelas porque son varias en Venezuela y varias en otras partes del mundo, ¿no? Vamos a tener también a Karina Ochoa de México, a Aura Cumes, que viene de Guatemala, a Roberto Hernández, que viene de Estados Unidos. Tenemos 3 venezolanos y venezolanas. Tenemos a Maybe Hugueto, tenemos a José Romero Lozaco y a Juan Carlos Rodríguez. Y para finalizar, el viernes vamos a tener al maestro Enrique Dussel, compartiendo con nosotros sus ideas, sus reflexiones, y todos vamos a tener yo creo que una jornada muy intensa, muy bonita, de aprendizaje, de formación, de reflexión, sobre todo en tiempos como este, tiempos donde la pandemia ha visibilizado una serie de contradicciones que tiene nuestro modelo civilizatorio, ¿no? Que es lo que hemos venido discutiendo en cada una de las escuelas, ¿no? eh, cada clase, ustedes van a tener la posibilidad de hacer sus preguntas, ya sea a través del chat de los canales de YouTube donde se está transmitiendo, o un posible formulario que nosotros les daríamos a ustedes, los informaríamos, pues, hacia dónde hacer esas preguntas para entonces compilar y tener unas respuestas en un tiempo prudencial, ¿no? Es parte de las dinámicas nuevas que estamos viviendo, ¿no? Bueno, creo que no hay mucho más que voy a hacer más breve. Tenemos una noticia bien buena, y es que hasta el momento tenemos ya más de 300 registrados, ¿no? O sea, digamos que el evento a distancia no afectó lo que ha sido la convocatoria usual de esta escuela, que siempre ha pasado de los 300 participantes, ¿no? Ahora, bueno, tenemos que darle la bienvenida a participantes que van a estar en otras partes del mundo, dada la facilidad que nos da esta modalidad, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, yo quiero darle la palabra a Jimena González Brocken. Ella es la jefa del Centro de Estudios de Transformaciones Sociales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, una de las instituciones que está organizando esta escuela, ¿no? Ella nos va a hacer un recuento de lo que han sido las escuelas y, bueno, su bienvenida, ¿no? Entonces, con ustedes voy a dejar a Jimena González Brocken. Adelante, Jimena. Buenas tardes a todas y todos. Muy feliz de estar esta tarde en esta inauguración del primer capítulo virtual de la Escuela Descolonial de Caracas. Soy Jimena González Brocken, soy del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del IBIC, que es uno de los espacios desde el cual se ha venido organizando, coorganizando, tanto este primer capítulo virtual como las 4 escuelas descoloniales anteriores, y que constituye nuestro lugar de enunciación, desde el cual vamos a hacer un pequeño relato y memoria del recorrido de estas diferentes escuelas. Vamos a hacer entonces un poquito de historia sobre estas escuelas descoloniales. Vamos a empezar con los antecedentes. El tema del pensamiento y la praxis descolonial en Venezuela tiene toda una historia
que obviamente no se reduce ni se limita al espacio de las diferentes escuelas que han venido organizándose desde el año 2016, sino que antecede y desborda las mismas. Quisiéramos dar a ver los 3 hilos principales desde nuestro lugar de enunciación que nos permitieron tejer estas diferentes escuelas. Por una parte, y para empezar con lo más formal, podemos encontrar una serie de iniciativas académas que se autorreconocen como descoloniales, tales como los encuentros y seminarios organizados en Venezuela con pensadores y pensadores descoloniales tales como Enrique Dussel, Ramón Grosfoguel, Peter McLaren y Natalia Jaramillo, los cuales se vienen haciendo desde hace más de 10 años, un poquito más, y con los cuales se ha venido gestando en parte la idea justamente de hacer escuela. Sin embargo, es importante destacar que esta idea de escuela no nace exclusivamente desde y con la interacción con estas y estas pensadoras académicos descoloniales, sino que es tributaria de las muchas actividades, procesos, escrituras y praxis diversas que, sin asumirse obligatoriamente con la etiqueta de descolonial, han transitado en Venezuela por reflexiones y caminos propiamente descoloniales, desde ámbitos tan diversos como las praxis estéticas y artísticas, la salud colectiva, la educación popular, la sistematización de experiencias, la afroepistemología, la reescritura de la historia desde el sur y o las historias insurgentes, la descolonización de las memorias e historias, el cuestionamiento y o derrumbamiento de los símbolos coloniales, como por ejemplo el derrumbamiento de la estatua de Cristóbal Colón de Caracas, que fue realizado por colectivos populares el 12 de octubre de 2004, hasta el cambio de nombre de calles y avenidas realizados en nuestro país, como por ejemplo el cambio reciente en nombre de la autopista Francisco Fajardo de Caracas, que fue decretado por nuestro presidente, la cual se llama ahora Cacique Guayaipuro. Claro, todo esto entre muchas otras cosas que no tenemos el espacio de nombrar aquí, pero hacen parte de esa historia que debemos reescribir. Finalmente, y este es el tercer hilo, la idea de hacer escuela descolonial en Venezuela fue y es tributaria, sin duda alguna, del trabajo realizado por el Centro de Estudios e Investigación para el Diálogo Global, que es una organización sin fines de lucro y no gubernamental situada en Barcelona, España, y en particular por la labor de enlace realizada con ese espacio por Ramón Grosfoguel. Este espacio en España, desde el cual se han organizado una serie de escuelas descoloniales tanto en Barcelona y en Granada, de España, como en México, en Brasil y en Sudáfrica. Este primer capítulo virtual de la Escuela Descolonial de Caracas, que estamos inaugurando hoy, nace y se teje de y en esta historia plural como hijo de las 4 escuelas precedentes, pero dando inicio a una nueva etapa, que se construye entonces a la vez en diferencia como en continuidad con las escuelas precedentes, por ser una nueva propuesta totalmente virtual, ideada desde la voluntad de 2 de las instituciones que han venido participando de forma regular en esta coorganización de las escuelas precedentes, a saber, el Centro de Estudios de Transformaciones Sociales del IBIC, en el cual trabajo, y la Cancillería de Caracas, a los cuales se suma, en esta ocasión, el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Desde las 4 escuelas anteriores, las cuales han venido dándose de forma ininterrumpida todos los meses de octubre desde el 2016, se ha venido así constituyéndose un espacio anual e intensivo que tiene como objetivo propiciar acciones formativas y de discusión que permitan la construcción colectiva de horizontes comunes de organización y emancipación desde el sur global. Recordemos brevemente cuál ha sido ese camino.
La primera escuela, que se llamaba Escuela de Formación Ecosocialista y Pensamiento Crítico Descolonial Nuestroamericano, que fue realizada en octubre del 2016, la cual fue antecedida por un foro intitulado Marxismos Descoloniales del Sur, foro en el cual se invitó a debatir en torno a las diferentes visiones del marxismo que se construyen desde el socialismo del siglo XXI. Esta primera escuela entonces fue organizada por la Red Venezolana de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, bajo la coordinación de José Romero Losaco, del CETS-IBIC, como un espacio para el despliegue de diálogos pluriversos que plantean la crítica al modelo civilizatorio de la modernidad y el énfasis en la necesidad de construir un mundo pluriversal, repensar las estrategias de despliegue del socialismo comunal, cuestionar el poder colonial y occidentalocéntrico y propiciar espacios de reflexión crítica respecto al chavismo y la revolución bolivariana. En esta primera escuela podemos decir que se establecieron así los principales ejes de trabajo que atravesarán las siguientes escuelas, a saber, el tema de la comunalización del poder, de la producción para la vida, del sistema económico mundial, de las epistemologías del sur, así como de los nuevos sujetos y sujetas políticas, tales como militantes, masculinidades y feminidades descolonizadas y descoloniales. En esta ocasión participaron como invitados internacionales Enrique Dussel de México, Juan José Bautista de Bolivia, Ramón Grossfogel de Puerto Rico, Karina Ochoa de México y Héctor Alimonda de Argentina. Y por Venezuela tuvimos a José Romero Losaco, a Yuri Valencia y a Miguel Ángel Contreras. La segunda edición de la Escuela de Pensamiento Descolonial, la cual fue celebrada en octubre del 2017, y que fue organizada nuevamente por la Red Venezolana de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, bajo la coordinación de José Romero Losaco del CETS-IBIC, centró sus reflexiones en las posibilidades y opciones de las revoluciones en el sur global del siglo XXI, organizando la discusión alrededor de las subjetividades, las comunalidades y formas de poder, desde un pensamiento crítico descolonial nuestroamericano, que planteó profundizar tanto en las experiencias del socialismo del siglo XX como en procesos socialistas recientes del siglo XXI. La tercera escuela de pensamiento crítico descolonial, realizada en octubre de 2018, y organizada esta vez directamente por nuestro Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del IBIC y el colectivo de investigación Códigos Libres, debatió por su parte sobre la temática de estados y procesos constituyentes, entendiendo la urgencia de pensar la descolonización del Estado como horizonte necesario de los procesos de liberación de los pueblos que buscan construir capacidad para gobernar. En esa ocasión se contó con la participación de Enrique Dussel de México, de Ramón Grossfogel de Puerto Rico, de Juan José Bautista de Bolivia, de Uria Butelja de Francia, de Karina Ochoa de México, de Sabelo Ndlovu Gayendi de Sudáfrica y de José Romero Losaco de Venezuela. La cuarta escuela de pensamiento crítica descolonial, la cual se realizó en octubre de 2019, el año pasado, y que fue organizada siempre por nuestro centro, esta vez con el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Bigot, centro que fue creado a la ocasión de la tercera escuela como un nuevo espacio para el diálogo descolonial desde el ámbito de la cultura, ya que el centro está adscrito al Ministerio de la Cultura. Esta cuarta escuela abordó la temática de la construcción de otro modelo civilizatorio, enfatizando la urgencia de analizar a fondo la crisis del modelo civilizatorio occidental estructurado como sistema mundo capitalista, asumiendo la urgencia de sentir, pensar y diseñar un nuevo orden político, social, cultural y económico que implique comprendernos como sujetos diversos, integrados a colectivos que desean y necesitan caminar hacia la
politicización del poder, del ser natural y social y del saber. En esta ocasión se contó con las participaciones de Ramón Grosfoguel de Puerto Rico, de Karina Ochoa de México, de Juan José Bautista de Bolivia, de Uria Buteria de Francia, de Aura Cumes de Guatemala y de Javier García de Andalucía. En este primer capítulo virtual de la Escuela Colonial de Caracas, que inicia el día de hoy y que se construye como una quinta escuela, intelectuales, académicos y miembros y miembros de colectivos de diversos países debatirán acerca de la necesidad de construir una crítica descolonial en tiempos de pandemia, convocándonos a debatir desde una mirada descolonial sobre los diferentes y complejos procesos que se vienen reconfigurando en nuestro sur global, a raíz de esa declaratoria mundial realizada por la Organización Mundial de la Salud de pandemia. En este primer capítulo virtual se constituye así como un llamado a sentipensar el devenir de nuestros mundos, desde la crítica al modelo civilizatorio de la modernidad racista, patriarcal y clasista, apuntando a la necesidad de construir un mundo pluriversal enfocado en la reproducción de la vida bajo todas sus formas. La pandemia ha venido, en efecto, poniendo de relieve las dinámicas de muerte y de biocontrol fascista propias del sistema capitalista global, profundizando las desigualdades estructurales que lo caracterizan, visibilizando las dinámicas de muerte que lo definen, con toda su carga de violencia racista, patriarcal y clasista, mientras que el capital sigue reconfigurando las economías periféricas, destruyendo y socavando paso a paso los derechos logrados por los pueblos en la lucha del sur global. Para debatir estos temas, contaremos entonces en esta edición virtual de la Escuela Colonial de Caracas con las ponencias de Enrique Dussel de México, de José Romero Lozaco de Venezuela, de Karina Ochoa de México, de Ramón Grosfoguel de Puerto Rico, de Juan Carlos Rodríguez de Venezuela, de Aura Cumes de Guatemala, de Maybe Hugueto Ponce de Venezuela y de Roberto Hernández de Estados Unidos. Espero que lo disfruten y que lo podamos disfrutar juntos y juntas. Bueno, muchas gracias, Jimena. Interesante relato. De verdad es importante mantener la memoria de las cosas que han ocurrido y cómo han ocurrido y cómo se van desarrollando y por qué estamos donde estamos en este momento, ¿no? Bueno, ahora yo quisiera darle la palabra a Carlos Ron. Carlos Ron es el presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, un instituto recién creado por el presidente Nicolás Maduro. Eso tiene un mes y poquito de creado, ¿no? Pero para hablarles del instituto yo voy a dejar a su presidente, que es Carlos Ron. Bienvenido, Carlos, a esta jornada. Y bueno, Carlos es de los organizadores, entonces te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Guillermo, y bueno, muy feliz de estar aquí con toda nuestra familia descolonial que nos acompaña desde los distintos lugares del mundo. Afortunadamente tenemos estos mecanismos, a pesar de la pandemia, donde nos podemos encontrar. Mira, muy brevemente, quería así compartir con ustedes, bueno, un poco la visión y la razón de ser de este instituto, ¿no? Nosotros nacemos con la gran responsabilidad y con el nombre de nuestro libertador, con la visión de luchar, construir la paz y la solidaridad entre los pueblos, que es un gran reto en nuestros tiempos, ¿no? Justo cuando esta pandemia nos hace ver que como decía antes al inicio, Guillermo, que el sistema actual, dominante, no tiene las soluciones para la humanidad, no tiene los recursos para que de verdad podamos vivir en una sociedad donde se garanticen derechos a las personas, donde se garanticen la subsistencia del propio planeta. Bueno, nosotros necesitamos un cambio de paradigma y los paradigmas tienen que romper de alguna manera esos moldes
a lo que hemos estado sometidos. Y por eso nosotros creemos en la solidaridad como punto principal para la construcción del nuevo paradigma que la sociedad necesita y que tiene como meta, la meta última, construir la paz, una paz que se construye con justicia social, que se construye con igualdad, con derechos, con participación. Entonces, dentro de esa mística que es la que tiene el instituto, que lleva, como ustedes saben, el nombre de Libertador, porque bueno, nos parece además que es nuestra principal insignia como parte de un proceso revolucionario bolivariano. Entonces, bueno, hemos decidido abrir un espacio dentro del instituto para incorporarnos al trabajo de la Escuela Descolonial, que ya, como decía Guillermo, tiene años llevando a cabo sus encuentros. Este será el primer encuentro de manera virtual y nosotros nos sumamos por la importancia que significa en la formación para nosotros en el instituto. Nosotros creemos que dentro de la construcción de la solidaridad es importante el aspecto de la formación para fortalecer nuestros movimientos, nuestras organizaciones, nuestras causas. La solidaridad es algo que se construye, que nosotros, bueno, recibimos con mucho amor, ¿no? de los pueblos del mundo hacia Venezuela, hacia este proceso tantas veces atacado por el imperialismo y por esa insistencia en volver a hacernos colonias. Pero la solidaridad también la queremos mostrar con el resto del mundo. Aquí hay un pueblo que está construyendo su nuevo destino, que está construyendo nuevas fórmulas, que está reencontrándose a sí mismo, redefiniendo paradigmas, y eso es una forma también de nosotros expresar nuestra solidaridad con el resto del mundo, mostrando lo que hay aquí en este proceso revolucionario y lo que tiene Venezuela para hoy. Entonces, en ese intercambio, en esa dialéctica, donde se encuentra pues, la solidaridad, que debe ser un intercambio vivo y fuerte, es el espacio perfecto para nosotros compartir junto con la escuela estas expresiones de conocimiento, estos debates, esta oportunidad de formación, esta oportunidad de abrir nuevos caminos juntas para descubrir, descubrir un destino común. Entonces nosotros desde el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos estamos muy felices de participar en este evento, de tener esta importante escuela reuniéndose a lo largo de los próximos días con una gama tan importante que nos honra de participantes y de profesores que nos acompañarán durante los próximos días. Y bueno, celebramos que este lugar de encuentro, a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades de encontrarnos físicamente, pero que eso no es nunca impedimento para seguir avanzando en este bonito objetivo de la Escuela de Economía. Agradecemos en nombre del instituto, de la escuela, su participación, la participación de nuestro amigo Ramón Grosfogel, que estará hoy en nuestra clase inaugural, y de todos los otros compañeros y compañeras que nos ayudarán, pero también de los estudiantes que participarán durante toda la semana, que han venido con mucho entusiasmo, en grandes números, a participar de este debate y de este compartir de conocimiento. Muchísimas gracias y esperemos que puedan de verdad disfrutar y puedan sacarle mucho provecho a este gran encuentro que tenemos. Bueno, muchas gracias, Carlos Ron, presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Una tarea gigante, muy bella que hay para lograr ese nuevo mundo de paz, de amistad, de fraternidad, de solidaridad. Entonces, bueno, vamos a comenzar la escuela. Vamos a comenzar con la clase inaugural. Y para esa clase tenemos aquí a uno de los padres de la escuela, que es Ramón Grosfogel. Entonces voy a hacer una reseña, aquí lo conoce creo que casi todo el mundo, pero voy a hacer una reseña sobre Ramón. Es sociólogo puertorriqueño, es profesor del Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de Berkeley en San Francisco, allá en Estados Unidos, y uno de los principales exponentes del llamado giro decolonial. Es académico y activista de la descolonización, tanto del poder como del conocimiento.
y ha dedicado su vida y su obra en promover el quiebre en el pensamiento moderno colonial, patriarcal, racista y cristianocéntrico, que prevalece como racionalidad con pretensiones universales en Occidente, impuesto en el resto del mundo, ¿no? Ramón ha impulsado numerosos espacios de debate y de discusión del pensamiento descolonial, como por ejemplo esta escuela de pensamiento descolonial y las otras escuelas de pensamiento descolonial que se dan en Barcelona, en Granada, en Sudáfrica, se han expuesto en México, en otras partes, ¿no? Como lo venía diciendo, lo dijo anteriormente Jimena en su presentación, ¿no? Bueno, Ramón es un activista, es una persona que ha realmente impulsado el conocimiento sobre esta forma de pensamiento que constituye verdaderamente un quiebre y una posibilidad real de construir un mundo diferente, un mundo más justo, ¿no? Entonces, Ramón nos va a traer hoy una clase que se titula La descolonialidad antiimperialista y el proyecto transmoderno a la hora de los hornos. Entonces, Ramón, bienvenido nuevamente. Estamos a distancia, pero como si estuvieras aquí en Venezuela. Bienvenido a Venezuela, como siempre. Entonces, te los dejo a todas y a todos con Ramón Grofogel y la clase inaugural de la Escuela Descolonial de Caracas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras, Guillermo. Gracias a Jimena y gracias a Carlos Rom por haber facilitado y organizado esta escuela y sobre todo por este nuevo instituto, Simón Bolívar, que promete ser un instituto que va a hacer grandes aportaciones en los próximos años, ya que se funda con una agenda precisamente de diálogo y solidaridad entre los pueblos. Entonces, agradezco mucho, Carlos, la atención de haber facilitado este espacio para la generación de la escuela, asimismo también a Libby por también coauspiciar este evento. El título de mi ponencia hoy tiene dos aspectos. Tiene un aspecto que tiene que ver con el tema de lo que significa la Escuela Descolonial de Caracas. Yo creo que la Escuela Descolonial de Caracas ha hecho una gran aportación a la perspectiva decolonial a nivel mundial, pero sobre todo en América Latina. Y es que en la perspectiva decolonial, como bien sabemos, intentamos abordar una serie de problemas de las jerarquías de dominación del sistema global en que estamos metidos, que son jerarquías económicas, obviamente del sistema mundial capitalista, son jerarquías político-militares de estados imperialistas frente a estados periféricos que son dominados por diversos mecanismos en ese sistema imperialista, jerarquías raciales que están con nosotros desde la época colonial, jerarquías patriarcales que también están con nosotros, que es sobre todo ese patriarcado de la cristiandad, el que se globalizó con el colonialismo y que tenemos hasta el día de hoy en gran parte de nuestros países, luego de varios siglos de colonización. Ese patriarcado se internalizó en nuestros hábitos, nuestras percepciones, nuestras maneras de ser y estar en el mundo y producen dominación de género y dominación también de sexualidad sobre grupos que son dominados y subordinados dentro de ese sistema patriarcal de la cristiandad. Tenemos también jerarquías que son jerarquías de tipo religioso, espiritual, donde la cristiandad se impone como la manera superior de espiritualidad, de ser y estar en el mundo, y las otras espiritualidades casi siempre son inferiorizadas. Tenemos jerarquías ecológicas, donde algunos países del mundo son lo que yo llamo ecofascismo, países que producen la gran contaminación planetaria y que
en sus territorios buscan cómo insularse de eso que ellos producen. Yo le llamo países ecofascistas, porque son los generadores de la gran contaminación y la gran desastre ecológico planetario, y sin embargo ellos buscan cómo insularse de eso, algo que es una falacia y ficción, porque tarde o temprano termina ese propio sistema de destrucción ecológica que forma esta civilización moderna capitalista occidental, termina destruyéndolo todo, incluyendo esos espacios insulados, porque no estás aislado de lo que pasa en el resto del planeta. Creerse que te puedes esconder en una esquina del planeta y que la contaminación ambiental y la destrucción ecológica que produce este sistema civilizatorio de muerte no te va a llegar, es realmente una gran ilusión, una gran falacia que no tiene ningún sentido. Y entonces tenemos lugares del mundo que son la basura del mundo, donde los imperios buscan no solamente literalmente el tirar la basura allí, sino también tener los procesos productivos más contaminantes, afectando la vida en su sentido más amplio, incluyendo la vida de vida humana y vida no humana. Y así por el estilo, tenemos jerarquías de dominación en esta civilización que he nombrado ya varias. En mi trabajo yo nombro unos 15, 16 jerarquías de dominación. Hay jerarquías epistémicas, jerarquías de conocimiento, ¿no? El conocimiento eurocéntrico se privilegia como el superior sobre los demás. Pero al punto que quiero llegar es que la Escuela de Caracas nos aporta algo que es demasiado evidente en la perspectiva decolonial y que de momento nos empezamos a dar cuenta que esa perspectiva, ese elemento había sido o encubierto o olvidado por algunos promotores de la decolonialidad en América Latina. Y me refiero al elemento antiimperialista. Yo siempre digo que no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser primero y antes que nada antiimperialista. Y una de las cosas que salieron a relucir en la Escuela de Caracas, precisamente por estar situado en Caracas, en la Revolución Bolivariana, frente a un asedio imperialista contra Venezuela, como es las sanciones, el bloqueo, como es el ataque económico militar contra el pueblo venezolano, afectando sus condiciones de vida, afectando sus condiciones de salud, afectando la vida de los cotidiana de los venezolanos de una manera brutal. Haciendo esta escuela desde Caracas, estamos obligados a reconocer y a recordarnos siempre que el proyecto decolonial es primero y antes que nada antiimperialista. Cualquier otra cosa que se llame decolonial, que no sea antiimperialista, es cuento de hadas o es vamos a ponerlo así, una cosa que no tiene nada que ver con decolonial, porque si está hablando de descolonización y lo más básico no lo tienes claro, entonces estamos hablando de un proyecto decolonial colonial, ¿bien? O estaríamos hablando, como me recuerda siempre Enrique Dussel, deja de decir decolonial colonial, porque en realidad estamos hablando de gente que aunque use la palabra decolonial, realmente son coloniales, porque están asumiendo posiciones del colonialismo y del imperialismo, y por tanto el que use la palabra decolonial no quiere decir que sean decoloniales en su perspectiva y en sus prácticas políticas. Y eso en la Escuela de Caracas puso eso encima de la mesa de una manera muy fuerte, que hizo que hubiera un quiebre en América Latina en las redes decoloniales, porque obviamente en este tema el imperialismo, el asedio imperialista contra un gobierno antiimperialista como el gobierno bolivariano, pues te obliga a posicionarte. Es decir, aquí no hay puntos intermedios. Aquí nadie puede decir yo soy neutral frente a ese conflicto, o yo tengo una perspectiva que ni es del imperialismo ni es del antiimperialismo, sino que yo estoy por ahí entre medio de los dos. O sea, ese tipo de postulado que no se posiciona, que mantiene, en la práctica está del lado del imperialismo, porque en cualquier relación de dominación y de fuerza en que una persona o un grupo de personas se mantengan neutrales,
a quien favorece es al más poderoso, no es al menos poderoso, no es al oprimido en esa relación. Entonces, cualquier llamado a una pseudo neutralidad en realidad es un llamado a apoyar las políticas imperialistas, y por eso yo siempre he llamado la atención de que en Venezuela ciertos sectores que se han llamado decoloniales o que han usado este término como autoidentificación, pues lamentablemente se han posicionado del lado del imperio. Y han sacado documentos que han sido firmados por ellos y por otra gente de una pseudoizquierda latinoamericana que han estado atacando la revolución bolivariana y los procesos, vamos a ponerlo así, progresistas en América Latina, pero sobre todo han atacado fuertemente a la revolución bolivariana con documentos firmados, etcétera, repitiendo las tesis del imperio, diciendo tonterías como que el gobierno de Maduro es un gobierno autoritario, dictatorial, de que los problemas de Venezuela son fundamentalmente problemas internos, que es como si el imperialismo fuera una cosa exterior que existiera por allá y que no tuviera nada que ver con lo que pasa internamente en Venezuela. Eso es la manera como ellos construyen su argumentario. Y eso es muy colonial, muy imperialista, eso no tiene nada que ver con decolonial. Entonces, llamo la atención a esto porque la Escuela de Caracas nos ha obligado a ponerle un apellido a esto de lo de colonial. Y para mí ese apellido tiene que ser una escuela de colonial antiimperialista o una perspectiva de colonial antiimperialista frente a aquellos que hablan de lo de colonial sin tomarse en serio el imperialismo, sin posicionarse del lado de los oprimidos en esa relación frente al imperialismo, sin posicionarse en apoyo crítico al gobierno bolivariano. Aquí nadie está pidiendo, vamos a ponerlo así, apoyos acríticos ni cheques en blanco. El propio gobierno bolivariano y el propio proceso bolivariano son los primeros que llaman precisamente a que se hagan debates y debates constructivos dentro del proceso para mejorarlo. No se trata de hacer críticas para destruir, sino críticas para mejorar, para echar adelante la revolución. Y por eso este espacio es un espacio que tiene un apoyo a la revolución bolivariana y al mismo tiempo es un espacio de reflexión crítico y autocrítica para precisamente intercambiar ideas que nos ayuden a echar el proceso adelante. Como decía en aquel famoso discurso a los intelectuales Fidel Castro, que decía: con la revolución todo, contra la revolución nada. En otras palabras, no, está bienvenida la crítica, siempre y cuando no sea para destruir la revolución, siempre y cuando sea para mejorar la revolución. Entonces, fíjense que en este momento, mientras hablamos, está ocurriendo en Bolivia un proceso muy importante para América Latina. Y es que ha habido un proceso de autoorganización popular que ha ocurrido casi en el silencio, porque no, sin hacer mucho ruido, pero ha habido un proceso de autoorganización popular que le ha hecho, le ha dado una victoria, pero enorme, de 55% de los votos al gobierno del MAS, frente a los golpistas, frente a los fascistas, frente a los racistas, frente a los dictadores que dieron el golpe de Estado de noviembre del 2019 contra el presidente electo Evo Morales. Almagro, a través de la OEA, ya sabemos cómo se posicionó, ¿no? Se posicionó, fue uno de los gestores del golpe, difundiendo una serie de mentiras que luego se comprobaron como totalmente falsas. Todo lo que alegaban de un supuesto fraude electoral y no sé qué más. Eso hasta han habido varios institutos de investigación, incluyendo en los Estados Unidos, que han llamado la atención al hecho de que Evo Morales ganó las elecciones limpiamente en la primera vuelta del año pasado y que todo esto fue cuento. Y esto se acaba de comprobar cuando vemos la cantidad de votos que ha recibido el MAS en estas elecciones
el señor Mesa se quedó de lejos, muy por detrás del voto que recibió Luis Arce. El señor Mesa terminó con el 30-31% de los votos, es decir, como unos 24-25% por debajo del voto de Luis Arce y el MAS, que fue de 55%. Y el señor Camacho, que era uno de los fascistas, si se recuerdan, que entró con la Biblia a la casa presidencial en Bolivia y que gestó los grupos paramilitares que fueron asesinando mucha gente y golpeando mucha gente y gestaron este golpe junto con la policía y el ejército. Este señor quedó con el 14% de los votos y todavía al día de hoy no reconoce los resultados oficiales de las elecciones. Todavía se rehúsa a reconocer esos resultados, lo que abre las puertas a la posibilidad de movilizaciones de estas milicias en los próximos, que ya están ocurriendo en estos días y para las próximas semanas. Esto representa un problema serio en la seguridad en este momento en Bolivia, cuando tienes estas milicias que, para usar un término bastante estadounidense, son milicias supremacistas blancas, porque en realidad son las élites criollas blancas, sobre todo del área de Santa Cruz, los que están organizando estas milicias y van a por ellos, es decir, van contra todo lo que es mestizo, indígena, etcétera. Es decir, son milicias de supremacía blanca hiperracistas y son las que gestaron y organizaron el golpe del año pasado. Esta gente no ha reconocido los resultados y están por ahí todavía movilizándose y haciendo su fechoría mientras hablamos. Volviendo al tema de la decolonialidad antiimperialista, si ustedes se recuerdan, durante el golpe de Estado contra el gobierno electo de Evo Morales el año pasado, hubo un grupo de intelectuales o pseudointelectuales, como le quieras llamar, que salieron públicamente en medio del golpe de Estado a atacar a Evo Morales. Es decir, atacar al gobierno de Evo Morales e incluso lanzar tesis como la siguiente. Gente que se llaman decoloniales, ¿bien? Por eso creo que esto de renombrarlo de colonial como decolonialidad antiimperialista me parece fundamental, porque estos intelectuales en medio del golpe de Morales no se movilizan contra el golpe, sino que se movilizan a atacar a Evo Morales en medio de un golpe de Estado. Y fíjense que son los que hacen esta maniobra en ese momento, son los mismos que en enero del 2019, es decir, unos 11 meses antes, cuando el autoproclamado intenta hacer este golpe de Estado, el señor Guaidó, son los mismos que hacen un documento atacando al gobierno bolivariano en medio de un intento imperialista de golpe de Estado encabezado por este señor Guaidó y por Donald Trump, que lo avala desde Washington. Esta gente hace un documento que es firmado por los mismos intelectuales que luego, 11 meses después, en medio del golpe de Estado que sufre el gobierno electo de Evo Morales, son los que salen públicamente a atacar al gobierno de Evo Morales en medio de un golpe de Estado y a decir cosas como, por ejemplo, que el golpe de Estado no fue un golpe de Estado, fue una revolución popular. O sea, estas eran las caracterizaciones que hacían. O a cuestionar la tesis de un golpe de Estado. Por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui, yo la escuché en un video cuestionar la tesis de que hubiera un golpe de Estado. Yo escuché a otros intelectuales decir que esto es un movimiento popular, como por ejemplo Raúl Civechi, que también ha hablado de lo de colonial y todo esto, pero decir que esto no fue un golpe de Estado, esto fue una revolución popular. Yo escuché a Rita Segato hacer la lista de cuán machista es Evo Morales y por qué
y atacar a Evo Morales en medio del golpe, en un momento donde había mucha incertidumbre, donde no se sabe cómo va a desenvolverse la cosa, porque había movilizaciones populares contra el golpe, pues aparecen ahí atacando justamente al gobierno de Evo Morales, no atacando a los golpistas, lo cual resulta incluso ocultando o encubriendo el golpe, diciendo cosas como que esto es una revolución popular o que esto no es un golpe de Estado o que cosas por el estilo. Entonces, aquí viene una reflexión que yo quisiera hacer, porque yo no quiero personalizar en el sentido, mira esta gente y hacerlo un tema personal. Porque claro, yo me pregunto durante estos 11 meses, ¿dónde estaban todos estos intelectuales que en medio de ese golpe de Estado intentaron encubrir el golpe o intentaron apoyar, de alguna manera, atacar a Evo Morales, que eso significa en la práctica favorecer a los golpistas, favorecer al imperio, que era en la mano oculta detrás de todas estas maniobras? Que eso se organizó en la embajada americana, ese golpe de Estado. O sea, y esta gente viven como si el imperialismo no existiera, como si el imperialismo no estuviera allí. Entonces hablan de una decolonialidad sin imperio y sin imperialismo, lo cual hace de esos proyectos decoloniales unos proyectos más coloniales que otra cosa, porque a la hora de los conflictos álgidos que vive América Latina hoy, si tú no tienes una brújula clara de la cartografía del poder, tú en la práctica vas a estar siempre situándote del lado del imperio contra los pueblos, que es lo que les pasó. ¿Y dónde estaba toda esa gente durante los 11 meses? Luego no escuchamos nada más. Luego que se consolidó el golpe de Estado, luego que ya dejó de ser un momento de incertidumbre porque se consolida el gobierno de la señora, la autoproclamada, la Áñez, que sabemos que se autoproclamó, igual que el señor Guaidó, se autoproclamó en una Asamblea Nacional donde no había nadie votando, no tenía el quórum, se autoproclama presidenta. Luego que todo eso se consolida, luego que vemos las masacres, luego que vemos, pues no escuchamos nada más de estos intelectuales sobre este gobierno que ellos, algunos bautizaron como un gobierno de una revolución popular o democrática o cosas por el estilo. Se quedan calladitos y ya no vimos nada más de ellos. Salieron en el momento que salieron y ahora no vimos nada más de ellos y ahora gana este gobierno y no vimos nada más. Es como que salen a hablar cuando se trata de tirarle lodo a los movimientos antiimperialistas. Cuando los movimientos antiimperialistas recuperan o cuando están en una situación de opresión brutal, entonces ya dejan de hablar del tema, sino que salen a hablar cuando se trata de criticar a los movimientos antiimperialistas. Y yo no estoy diciendo que no se critiquen, compañeros y compañeras. Escuchen mis videos de las otras escuelas. Yo he hecho críticas. Yo tengo críticas, pero una cosa es crítica constructiva, una cosa es crítica para echar adelante un proceso, otra cosa es crítica para destruir movimientos antiimperialistas y posicionarte del lado del imperio. Porque aquí no hay neutralidad y sobre todo en un momento de conflicto álgido, así de polarización política, no hay neutralidad, o estás de un lado o estás del otro. Pero decir que yo soy neutral y ahora barnizar procesos o atacar a un gobierno que está siendo atacado por el imperio en medio de un conflicto así, en la práctica tú estás del lado del imperio, porque aquí no hay puntos neutrales. Tú estás del lado de los poderosos, aunque te llamen lo que tú te quieras llamar. Entonces, llamo la atención a eso porque no puede ser que lo de colonial se convierta en una quinta columna, una especie de quinta columna dentro de los movimientos antiimperialistas, o los movimientos sociales o los movimientos políticos, para de alguna manera socavar estos movimientos, y de momento salen los de coloniales estos en los momentos en que hace falta solidaridad, en los momentos en que hace falta posicionarse y denunciar un golpe de Estado, denunciar una intervención imperialista. No puede ser que de momento estos grupos salen a socavarlo todo. O sea, eso lo veo muy problemático, y la Escuela de Caracas hace una gran contribución porque
nos pone sobre la mesa y nos obliga a poner sobre la mesa el tema del antiimperialismo, que ese tema no puede ser ni un tema secundario ni un tema a dejar de lado. Tenemos también, vamos a ver, lo que yo quisiera discutir es qué es lo que hace que intelectuales brillantes como Raúl Sivecsi, como personas como, por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui, Rita Segato, la misma Catherine Welch o la misma Walter Mignolo, que afirmaron aquel documento nefasto en medio de las guarimbas en el 2017. ¿Qué es lo que hace que estos intelectuales brillantes, de alguna manera, en situaciones como esta, aparecen del otro lado de la trinchera? Gente que uno esperaría tenerlos al lado, en la misma trinchera, en solidaridad frente a ese enemigo común. De momento saltan la trinchera y los vemos del otro lado disparando hacia acá. ¿Qué es lo que hace que... Y yo no quiero ahora, quiero salirme de la cosa de los nombres o los personajes. Yo creo que tiene que ver con una visión política y teórica. Yo creo que aquí es donde yo quisiera elaborar un poco. ¿Qué hace que intelectuales de ese calibre, de ese inteligentes, brillantes, leídos, con conocimientos y aportaciones importantes, que no vamos a negar sus aportaciones, terminen del otro lado de la trinchera en momentos así? Yo creo que hay varios elementos. El primero es el tema del Estado. Yo creo que el tema del Estado es un tema fundamental a discutir. Por un lado, el Estado, creo que hay posiciones antiestatistas, en mi opinión, delirantes en muchos de estos sectores. Antiestatistas delirantes. ¿Por qué le llamo antiestatistas delirantes? Porque son posiciones que en todo momento se posicionan como si cualquier proceso revolucionario que asuma el Estado ya de por sí es un proceso reaccionario que hay que atacar, y ya el Estado es el enemigo y hay que echar a la basura cualquier cosa que se hace desde allí. Entonces, yo creo que aquí hay una posición que yo le llamo delirante, porque es la pretensión de que, a no ser que un proceso revolucionario de alguna manera haga una abolición del Estado inmediata, pues ese proceso está abocado a hacer un proceso reaccionario, negativo, y que hay que oponerse y que hay que luchar contra él. Esa visión antiestatista, delirante, es muy problemática, porque el Estado es una estructura que hemos heredado del mundo moderno colonial capitalista, es una herencia de ese mundo, y que no lo vas a hacer desaparecer esta noche. Bien, que va a estar ahí, y que no es posible hacer proyectos políticos de transformación social sin asumir ese Estado y sin de alguna manera buscar cómo ocupar ese Estado, ¿no?, para interrumpir las políticas neoliberales y las políticas de dominación. En eso yo quiero rescatar el pensamiento de Hugo Chávez como un pensamiento decolonial. Hugo Chávez tenía una visión muy clara de que el Estado que se está heredando es un Estado problemático, porque es un Estado que viene de una herencia de las élites criollas, de las élites capitalistas, de ser un Estado neocolonial. Esa Cuarta República o esa, vamos a ponerlo así, democracia tirofijista, para usar un término venezolano, es un Estado que tiene problemas serios, porque es un Estado que habla a nombre del pueblo, que reemplaza al pueblo en el poder decisional, que está de alguna manera confabulado con las élites económicas y políticas de siempre, de toda la vida, de la
élites burguesías criollas latinoamericanas. Es un Estado que también está enchufado como un intermediario del imperialismo en nuestros países. Es decir, un Estado que tiene una serie de problemas. ¿Qué pasa? En el pensamiento de Hugo Chávez hay una estrategia doble. Por un lado, hay que ocupar ese Estado para interrumpir las políticas neoliberales, para interrumpir las políticas de dominación, para generar una política pública más a tono con los intereses del pueblo, pero al mismo tiempo entendía los límites de ese Estado y se planteaba en el horizonte el poder comunal, es decir, la necesidad de generar estructuras de decisión o de autodecisión popular a través de lo que son las comunas, tanto en el plano económico como político, donde el pueblo vaya poco a poco reemplazando a ese Estado en sus decisiones. Es decir, donde poco a poco sea el pueblo el que empieza a decidir por el pueblo mismo y no desde una oficina en una institución estatal. Eso es un proyecto de horizonte comunal. Eso no quiere decir que tú vas a poder esta noche abolir el Estado y ya tener la comuna allí. Y sobre todo en un momento de asedio imperialista, eso no es algo que tú te puedes sacar de la manga y saltarte el Estado esta noche, porque el Estado es moderno, es burocrático, tiene problemas, pues ya no lo saltamos y ahora vamos al Estado comunal. Yo creo que en la visión de Hugo Chávez había que intervenir en ambos lugares, en esa democracia representativa que representa ese Estado que se ha heredado, pero al mismo tiempo generar mecanismos de democracia participativa, de democracia directa, donde se le vaya poniendo un andamiaje de una otra forma de autoridad política paralela al Estado existente, que es lo que se llama el poder comunal. Esa visión es la visión que yo creo que orienta el pensamiento de Hugo Chávez, que es esa visión porque en América Latina nos encerramos en la izquierda en unos debates bastante estériles y bastante problemáticos frente a los problemas del socialismo del siglo XX, que pasaba por una visión bastante estatista de la solución a los problemas sociales, donde el estatismo era muy fuerte. Pues de una crítica al estatismo se pasó ahora a una posición antiestatista, donde ahora anarquista, antiestatista, delirante, donde ahora la visión política tiene que ser construir por afuera del Estado sin meterse con el Estado, como si ese Estado se fuera a quedar neutral frente a lo que tú puedas construir fuera del Estado. Yo siempre pongo el ejemplo de Colombia. Si tú no interrumpes, si tú no intervienes y ocupas ese Estado, en el caso de Colombia, va a ser esa narcopolítica, esa narcoelite, las que van a estar mafiosas, ¿no? Las que van a estar hegemonizando el Estado. Y claro, cualquier posibilidad de tú construir por afuera del Estado se hace imposible. Usted intente hacer una comuna económica, ya ni siquiera política, económica, en cualquier lugar del área del campo o del área rural colombiana. Usted intente hacer eso. La pregunta no es cuánto va a durar la comuna. La pregunta es cuánto van a durar vivos los comuneros. Esa es la pregunta que hay que hacerse. O sea, si usted no interrumpe esas políticas ocupando el Estado, ese mismo Estado va a ser ocupado por la derecha y extrema derecha, que va a hacer que lo que tú intentes hacer por afuera se va a hacer imposible, porque te lo van a destruir. Entonces, en un lugar como Venezuela, por ejemplo, es posible hacer eso porque hay una ley de comuna, porque hay una posibilidad y estímulo a la generación de poder comunal que hace que el pueblo se pueda empoderar y generar mecanismos de economía y de decisión política autónomos de ese Estado que vayan acompañando el proceso. Y claro, por otro lado,
es cierto que si nos quedamos en ese estado y lo único que hacemos es desde ese estado, sin construir por afuera, entonces caemos en los problemas del burocratismo del socialismo del siglo XX, que esa es una de las cosas que Hugo Chávez nos llamaba siempre a pensar y repensar. Hay que hacer una crítica al socialismo del siglo XX para pensar en el socialismo del XXI. ¿Para qué? Para no repetir los errores, para construir un socialismo del siglo XXI que aprenda los errores del XX. No de que ahora, bajo el lema del socialismo del XXI, bajo el lema del socialismo del siglo XXI, repliquemos o reproduzcamos el socialismo del 20. Para eso tenemos que mirar con ojo crítico y aprender de los problemas y errores del socialismo del 20 de cara al 21. Y esa mirada tiene que ser crítica decolonial del socialismo del 20. Para poder entonces llevar las lecciones que necesitamos y además para hacer un cambio de paradigma que nos permita un nuevo paradigma de cara al socialismo del siglo XXI que nos permita hacer las transformaciones necesarias. En ese sentido, yo creo que Hugo Chávez era un pensador decolonial, en el sentido de que él hacía una crítica a ese Estado moderno y planteaba una formulación de la política que tenía los dos elementos: la entrada a las instituciones para ponerlas al servicio del pueblo, para interrumpir las políticas de dominación neoliberales y las políticas de dominación en general, para hacer que los recursos de ese Estado sean para beneficio popular, pero al mismo tiempo sabiendo que no te puedes quedar en el estatismo en que cayó el socialismo del 20, sino que hay que generar y construir también desde fuera de ese Estado estructuras de democracia participativa directa que permita a los sectores populares poder tener un autocontrol y un poder de autodecisión frente a las decisiones políticas vitales que vive un pueblo. Eso como horizonte de largo plazo, que se va construyendo poco a poco, ¿no? En ese proceso, hasta que llegue utópicamente un día en que ya se pueda hablar de un gobierno comunal, una autoridad política comunal, donde ya ese viejo Estado capitalista, moderno, colonial, se pueda abolir, ¿no? Pero eso es algo delirante plantearlo en una situación como la de hoy. Entonces, yo digo esto porque muchos de estos sectores que vienen de esta perspectiva más izquierdista, decolonial, etcétera, pierden de vista el tema del Estado y se posicionan en posiciones totalmente antiestatistas, radicales, delirantes, que pierden de vista el contexto geopolítico del imperialismo y que pierden de vista el contexto de las realidades, que los estados son estructuras de larga duración que no las puedes abolir por decreto. Eso no es algo que tú puedes pasar una ley y abolirlo. Es más, ¿qué pasaría, siempre digo yo, si mañana el Estado venezolano por decreto intentara abolirse? Mira, tendrías al imperialismo mañana allí. Lo tendrías interviniendo inmediatamente. Y entonces, yo creo que, y claro, por aquí pasa también el tema de la defensa de una revolución. El Estado tiene un ejército y ese ejército es un ejército necesario. En el caso de la revolución bolivariana, un ejército nacional, popular, un ejército que está es una alianza cívico-militar que ha permitido que el proceso revolucionario siga adelante, y además está la construcción de las milicias populares, que es una manera también de tirarle un andamiaje paralelo al ejército bolivariano, unas milicias populares que serían el equivalente del poder comunal en el plano militar, que permita también una defensa popular. Es decir, en Venezuela están habiendo estructuras y acontecimientos que son fundamentales desde el punto de vista decolonial, de cómo pensar una transición más allá del anarquismo y más allá del estatismo. Es decir, cómo pensar una ruta intermedia o una tercera vía, que no es la tercera vía de Blair
o la socialdemocracia europea, sino una tercera vía latinoamericana chavista. Porque esto, en el fondo, es el pensamiento de Hugo Chávez, el que está en el fondo de este camino. Y mucha gente en América Latina se perdió la película porque se caracterizan o miran a Venezuela desde el punto de vista de lo que leen en la prensa y no conocen lo que pasa dentro de Venezuela. Y claro, incurren, en mi opinión, en un grave error, porque entonces representan lo que ocurre en Venezuela como otro proceso estatista más de socialista de izquierda que ha habido toda la vida. No, en Venezuela están ocurriendo cosas innovadoras, hay innovaciones que son importantes y que son fundamentales a la hora de pensar y que nos pueden servir para otros países en América Latina y en otras partes del mundo, cómo pensar ese dilema, que fue un dilema en el que estuvo atascada la izquierda del siglo XX, el socialismo del siglo XX, entre el anarquismo antiestatista delirante y el estatismo que en muchas ocasiones terminó siendo autoritario. Entonces, entre esos dos polos se dividió la izquierda en el siglo XX y lamentablemente no aprendimos de las lecciones, y una de las cosas que hay que resaltar es cómo Hugo Chávez se salió de ese dilema, que es un dilema bastante eurocéntrico, porque es un dilema bastante binario y bastante dualista, Estado o no Estado. O sea, es una manera de pensar muy eurocéntrica. En cambio, Hugo Chávez le encontró una salida que va más allá de ese dualismo y ese binarismo. Por eso es que muchos de esos sectores intelectuales brillantes, inteligentes, con grandes aportaciones, de momento quedamos sorprendidos porque los vimos firmando una proclama contra el gobierno bolivariano en medio de un golpe de Estado. O sea, o los vimos pronunciándose contra el gobierno de Evo Morales en medio de un golpe de Estado. Y uno dice, ¿pero qué pasó aquí? Esta gente no eran de izquierda, no estaban en la misma trinchera. Bueno, pues es que en el fondo hay una visión antiestatista delirante, y muchos de ellos que han seguido, por ejemplo, el pensamiento de algunos de ellos, ¿verdad? Han seguido el pensamiento de Toni Negri, un marxista italiano, que tiene una visión, en mi entender, bastante anarquista del Estado y bastante eurocéntrica, pues una mirada muy desde Italia y desde Europa, y pierde de vista que hay procesos que ocurren en el tercer mundo que no se encasillan a los modelos que tienen ellos allá en Europa. Por ejemplo, cuando ellos miran algo como el ejército bolivariano, ellos enseguida reaccionan como, no, esto es fascismo, esto es autoritarismo, y no logran ver las particularidades de un proceso como el venezolano. Se lo pierden de vista porque lo están mirando con las categorías eurocéntricas con que ellos miran el mundo. Entonces, donde quiera que ven pues algo ejército o algo así, pues eso no puede ser de izquierda, eso no puede ser antiimperialista, eso en todo caso es una cosa autoritaria, o eso, entonces incurren en unos problemas políticos serios. Luego, el otro problema que yo veo es el antiextractivismo delirante. Bien, yo le llamo delirante porque es la pretensión de que también esta noche, o sea, igual que el Estado, vamos a abolir el Estado, vamos a abolir el extractivismo. Entonces, yo estoy de acuerdo con la crítica al extractivismo en el sentido más general, de que el extractivismo es una cosa que es un elemento que ha sido destructivo de la vida en el planeta, y lo podemos ver desde la colonización europea en el siglo XVI, en las minas de Potosí, hasta el día de hoy. O sea, donde el extractivismo es un mecanismo de explotación y dominación imperialista, y donde se le asigna a unos países en la División Internacional Capitalista del Trabajo un rol en la exportación de ciertos productos, y hay algunos países que les ha tocado la exportación de uno o dos productos de industria extractivista. En el caso venezolano ha sido el petróleo.
Hay otros países centroamericanos que exportan bananas o que exportan productos agrícolas, no tanto productos mineros. Pero en el caso venezolano, en los últimos 100 años ha sido el petróleo. Vamos. Bien. El extractivismo y la industria extractivista no es algo que creó el chavismo. El chavismo lo heredó. El chavismo heredó el extractivismo. Evo Morales heredó el extractivismo. Esto no son cosas creadas por los gobiernos progresistas. Entonces, esta gente tiene la pretensión delirante de que no solamente culpabilizar a los gobiernos progresistas del extractivismo, sino también de, pretender que estos gobiernos tienen que abolir esto esta noche. Mira, en una transición económica donde tu país ha sido asignado en la División Internacional del Trabajo a exportar un producto o dos, en una transición económica para salirse de la dependencia del extractivismo, eso toma por lo menos 30, 40, si no 50 años. Eso no es una cosa que tú puedes sacarte de la manga así nomás. Entonces, yo llamo la atención a eso porque ha habido voluntad, y hay la voluntad, si tú te fijas, los gobiernos progresistas, como por ejemplo Evo Morales, o por ejemplo en Venezuela, tú puedes ver que hay una voluntad política de superar y trascender el extractivismo. Bien, hay voluntad política de velar por el tema de la naturaleza, es decir, de romper con las lógicas destructivas de la modernidad occidental, destructivas de la vida en el planeta. Toda esa voluntad está allí. Pero ¿qué pasa? En una situación donde tú estás en un asedio imperialista, no es fácil de tú decir, bueno, pues ahora voy a hacer esto o aquello o me muevo en esta dirección, cuando tú tienes enfrente tuyo el tema de comer. Es decir, donde te falta la comida en la mesa, donde tú tienes una situación de asedio imperialista, bloqueo imperialista que hace difícil las cosas más elementales de la reproducción de la vida. Gracias a que hay un gobierno bolivariano, por ejemplo, en medio de este bloqueo, no hay una crisis humanitaria en Venezuela, a pesar de todas las mentiras que dicen a través de la prensa. Gracias a que hay redistribución de alimentos a través del programa de los CLAP y todo eso, bueno, pues se ha podido sostener el proceso sin que la gente se esté muriendo de hambre. Pero, vamos a ver, el que no se muera de hambre no quiere decir que la situación no es menos difícil. O sea, es una situación difícil que la reconoce todo el mundo y que hace que, por ejemplo, un proyecto anti-extractivista radical, bueno, pues es bastante delirante en una situación como esta. Vamos a ver. Estos son los dos puntos, el tema del Estado y el tema del extractivismo, que hace que muchos de esos sectores terminen entonces del lado del imperio contra los gobiernos progresistas. Lo curioso, y ahí es donde viene mi curiosidad, es que cuando caen esos gobiernos progresistas y vienen los gobiernos de derecha a seguir las políticas extractivistas, bien, pero ahora en vez de tener las ganancias de esas políticas extractivistas en manos de los gobiernos antiimperialistas, sino que ahora le entregan eso a las compañías transnacionales, de momento todos estos militantes ecológicos de la ecología política latinoamericana antiextractivista, de momento no los escuchamos más. Es decir, ¿dónde está la crítica de ellos a estos gobiernos como el de Lenín Moreno o como el de Lañez, que no es que continuaron con las políticas extractivistas, es que es peor, están vendiendo el país al imperialismo, a las multinacionales, cosas que no hacían los gobiernos progresistas. O sea, ¿dónde está la crítica ahora? No aparecen. Por eso a mí me resulta bastante curioso, ¿no? Curioso por no decir sospechoso, este tipo de crítica. Y sobre todo a mí me gusta siempre mirar de dónde viene el dinero, quién financia estas redes. Y cuando haces ese ejercicio, de momento te encuentras con fundaciones, en mi opinión, bastante sospechosas también,
que son las que canalizan los fondos a estos grupos para luego hacer las campañas. Bueno, en la campaña electoral contra Evo Morales el año pasado, yo llegué a oír cosas como que Evo Morales quemó las Amazonas. O sea, cosas fake news impresionantes, diciendo que Evo Morales era el causante de la quema de los fuegos en las Amazonas. Y fue el que quemó las Amazonas. Unas cosas que yo no podía, o sea, dar crédito. Yo decía, pero ¿y esto de dónde sale? Claro, fake news que luego circulan como si fuera verdad, ¿no? Y esto está organizado, financiado por agencias de inteligencia del imperio. Y lamentablemente tenemos sectores de la pseudo izquierda latinoamericana y algunos hasta decoloniales, pues participando de todo eso, de todo ese circo. Un circo imperial que lo que busca es destruir los procesos antiimperialistas de nuestra región. Entonces, dicho esto, quiero ahora pasar al otro tema, que es el tema, esa transición hacia un mundo más allá de la modernidad occidental. No es algo que tú puedas hacer como apagar y prender la luz en tu casa. Eso es un proceso largo, de larga duración. Por tanto, lo que es importante es tener una conciencia en este momento ya de ir generando la nueva subjetividad que requiere un proceso revolucionario que trascienda los marcos intelectuales o los marcos ideológicos de el mundo capitalista moderno occidental. ¿Qué pasa? Si nosotros no atendemos ese aspecto ideológico en las propias instituciones, en la formación educativa, en las instituciones universitarias, en lo que ocurre es, y lo he dicho ya muchas veces en mis intervenciones en Venezuela, es que generamos mucho Frankenstein. ¿A qué me refiero por el mito de Frankenstein? Me estoy refiriendo a aquella entidad creada por este científico, si se acuerdan de eso, que cuando se levanta y ve al científico, no le dice al científico, oye, gracias que me diste vida. Lo que hace es que va y mata al científico que le dio vida, ¿no? Entonces, vamos a ver, ese mito de Frankenstein, si las revoluciones no atienden el aspecto de la subjetividad, el aspecto de la descolonización mental, de los modos de vida, los modos de consumo, los modos de ser y estar en el mundo, de la modernidad capitalista occidental, estamos creando muchos Frankenstein que se benefician de la revolución y que luego, al salir con un diploma como médicos comunitarios, luego se reviran contra la revolución porque quieren más. Es decir, yo quiero más, y querer más significa más cosas materiales, más consumo. Yo quiero más. Entonces, el proceso revolucionario, y esto lo decía mucho el socialismo del sur global, los pensadores y pensadoras del socialismo del sur global insistían mucho en este elemento de la subjetividad, de la descolonización de nuestra subjetividad para poder echar adelante un proceso revolucionario. Eso lo puedes ver en el Che Guevara, eso lo puedes ver en Fidel Castro, eso lo puedes ver en Hugo Chávez, eso lo puedes ver en Ho Chi Minh, eso lo puedes ver en Mao Zedong, contrario a la perspectiva del socialismo del norte global, que enfatizaba mucho en el tema de las fuerzas productivas, es decir, más tecnología, más socialismo. Esa ecuación, que era una ecuación muy equivocada, porque más tecnología no te hace más socialismo.
porque más tecnología no te hace más socialismo. Era la ecuación con la que se movió gran parte del socialismo del siglo XX, sobre todo en el norte global, y en eso que se llamó el fenómeno estalinista, que asumía que mayor tecnología, mayor industria pesada, mayor industrialización, ya eso automáticamente iba a generar lo que se llamaba en aquella época el hombre nuevo, iba a generar el socialismo y una nueva conciencia, porque se asumía de manera reduccionista que la conciencia era un reflejo de la producción material, de una manera reduccionista de uno a uno. Y se perdía de vista que la conciencia tiene una autonomía relativa de las condiciones materiales. En otras palabras, tú puedes generar un aparato material, vamos a poner así, avanzado entre comillas tecnológicamente, pero la conciencia de la gente seguir arrastrando los valores, los hábitos del mundo capitalista. Entonces, eso no va a generar más revolución, al contrario, más contrarrevolución, porque en la mentalidad capitalista moderna occidental, mientras más tú tienes, más quieres. Y entonces no te vas a conformar con lo que lograste, vas a querer más. Y claro, ahí entras en una lógica insaciable de la que no sale. Y lo que eso genera es contrarrevolución, porque lo que va a hacer es que vas a tener un montón de gente que se va a seguir, que mientras más obtiene, más mejora, más descontento está, porque quiere más. Y eso los hace vulnerables a los discursos de la derecha y del imperialismo. Porque en la derecha y el imperialismo te vende cuentos de hadas. O sea, te vende los cuentos de hadas de los paraísos, del capitalismo como un paraíso terrenal, de consumo, de modo de vida, etcétera. Y cuando tú vienes a ver, tienes gente que debió haber estado contenta de haber salido de la pobreza y que ahora te vota en contra y se moviliza en contra porque sienten que quieren más y eso se lo promete la derecha. Entonces, llamo la atención a esto porque no podemos desatender en un proceso revolucionario el aspecto de la subjetividad, el aspecto de los valores, de las actitudes, de nuestros comportamientos, que es central a la hora de hablar de un proyecto decolonial. Tenemos que descolonizarnos de esos modos de ser y estar en el mundo que hemos heredado del sistema moderno, capitalista, colonial. Entonces, y luego tenemos el otro tema, y es que cuando tú estás en una situación de bloqueo, por ejemplo, la modernidad venezolana, la manera como entró a ese mundo moderno colonial, fue fundamentalmente en los últimos 100 años. Esa modernidad se gestó a través de la exportación, la monoexportación de petróleo, ¿no? De barriles de petróleo. Entonces, estamos en una situación donde ese modelo ha colapsado, y ha colapsado producto del asedio imperialista. O sea, el modelo ya desde hace rato venía viéndose los límites del modelo. El mismo Hugo Chávez llamaba la atención a la necesidad de diversificar la economía porque el tema del petróleo tenía los días contados en el siglo XXI. Él ya llamaba la atención a ese tema y llamaba la atención si se acuerdan, el golpe de timón, donde hablaba de comuna o nada. También hablaba de la necesidad de moverse hacia diversificar la economía porque el tema del petróleo era un tema con los días contados, no es un tema que va a seguir ahí toda la vida. Y te tienes que preparar para precisamente afrontar eso. Pero ¿qué pasa? Se aceleró todo eso con la guerra económica que hizo el imperio contra Venezuela en los últimos años. Y eso hizo que la industria del petróleo ya colapsara, vamos a ponerlo así, antes de tiempo. Digo antes de tiempo porque se esperaba que en algún momento del siglo XXI la industria del petróleo iba a colapsar, porque estamos hablando de recursos que son finitos, que tienen limitaciones, que el mundo en muchos lugares del mundo se mueven en dirección de otro tipo de energías alternativas, etcétera. Y poco a poco, el tema del petróleo en algún momento del siglo XXI iba a tener sus límites, iba a colapsar de alguna manera. Pero esto se aceleró, el colapso en el caso venezolano de la industria del petróleo. No estoy diciendo que no se hagan esfuerzos por recuperarla, pero como proyecto
que es económico, donde se afirme o se siente exclusivamente en el petróleo, pues ahora mismo no es realista. Porque dado el colapso de la industria con el bloqueo imperialista y las sanciones, es muy difícil ahora mismo poder poner la producción petrolera donde estaba hace 10 años. Entonces, eso hace entonces en que se busquen otras alternativas. Yo quiero, como amigo de la Revolución Bolivariana, yo quiero llamar la atención a que yo creo que he escuchado compañeros y compañeras cifrando ilusiones en la inversión extranjera como una salida a la situación en que está Venezuela. Es decir, hacer ciertas reformas que permitan inversiones extranjeras en el territorio. Yo no estoy en principio, vamos a ponerlo así, opuesto como a rajatabla contra inversiones extranjeras, porque hay momentos donde pueden suplementar un proceso económico una inversión extranjera, pero no puede ser el centro del motor económico de un proceso revolucionario. ¿Por qué? Porque por varias razones. La primera es que no es deseable. Y no es deseable porque si tú dependes de inversiones extranjeras, obviamente vas a estar a la merced de la dominación nuevamente imperialista vía lo económico de tu país. ¿Bien? El modelo chino, lo que pasó en China en los años 70, es muy diferente a lo que pasa en Venezuela hoy. Si se recuerdan, China logró captar toda esa inversión extranjera que le permitió desde ahí levantar un proyecto y convertirse en lo que es hoy una gran superpotencia económica, porque la condición de posibilidad de eso fue la alianza estratégica entre Estados Unidos y China contra la Unión Soviética. Sin esa alianza no hubiera sido posible las inversiones extranjeras. ¿Por qué? Porque los inversionistas americanos, europeos, occidentales, cuando invierten en países, invierten siempre con el consentimiento y la seguridad de la inversión que da la autorización del sistema imperialista a invertir en ese lugar. Es decir, este tipo de inversiones de capitales extranjeros, sobre todo en el área industrial, ¿no? Y en el área también minera, depende mucho del consentimiento que da el sistema imperialista a esas inversiones. El consentimiento estuvo allí de parte del Estado imperialista americano, que hizo que capital europeo, capital estadounidense y hasta japonés invirtieran masivamente en China, porque veían a China como un aliado político estratégico frente a la Unión Soviética. Entonces, eso hizo que las reformas que hiciera Deng Xiaoping tuvieran cierto éxito en atraer una serie de inversiones al país que permitió que la China entonces se industrializara de manera acelerada. Bueno, primero, yo no sé, ¿verdad? En mi opinión, no es deseable tener una dependencia de eso, porque sabemos lo que eso significa en un lugar como América Latina, cuando depende de las inversiones extranjeras. Pero si aún fuera deseable, yo creo que no es viable. Y creo que no es viable porque la condición de posibilidad que permitió que eso ocurriera en China no está presente en el caso venezolano. En el caso venezolano, la condición de posibilidad de que hayan grandes inversiones extranjeras en el país están bastante limitadas por una sencilla razón, porque Venezuela no es visto como un aliado estratégico del sistema imperialista, es visto como un enemigo del sistema imperialista, está bloqueado, está sancionado y los inversionistas occidentales se lo piensan 100 veces antes de invertir. Y por tanto, yo no veo cómo, y no solamente occidentales, inversionistas de otras partes del mundo, están en situación, vamos a poner así, de limitación de inversiones cuando tiene al imperio sancionando a quien invierta en el país. Pongo eso como un punto a debate porque creo que
no es viable descansar en el tema de las inversiones extranjeras como una salida a la situación inmediata que enfrenta Venezuela, porque no creo que sea viable, dado el contexto geopolítico del imperialismo, dado que Venezuela es visto como un enemigo del imperialismo, que sea posible esa vía. Es decir, el modelo chino operó para China porque era un contexto geopolítico diferente, de alianza estratégica frente a la Unión Soviética de China con Estados Unidos. En este momento, Venezuela es un país antiimperialista, enfrentado al imperio, y el imperio lo ve como enemigo suyo, y no veo cómo puede haber una salida económica inmediata que vía la inversión extranjera. Yo creo que Venezuela tiene como una de sus caminos el apostarle a la economía popular, al horizonte comunal que siempre llamaba la atención Hugo Chávez. Cooperativa, industrias de cooperativa, industrias comunales, la producción comunal, que es lo que va a poder levantar la economía venezolana. Es decir, el horizonte crítico de la modernidad capitalista occidental en este momento se convierte en el horizonte que en este momento no le queda otra a la revolución bolivariana que consolidar, afirmar, estimular y echar adelante, que es ese horizonte comunal. Entonces llamo la atención a eso porque, o sea, no se trata de que ahora vamos a eliminar toda la propiedad privada existente en Venezuela, no se trata de eso, pero sí de que como horizonte estratégico económico tiene que generar una industria propia que no la va a generar una burguesía local, porque, como sabemos, la burguesía local venezolana siempre fue muy dependiente de importación-exportación, siempre fue muy independiente, nunca fue una burguesía industrial fuerte, siempre fue muy débil frente al imperialismo, y por tanto no hay una burguesía industrial que tú puedas decir, bueno, pues esta burguesía puede invertir y echar adelante un proceso económico en un momento de asedio como el actual. En Venezuela eso no existe. Entonces, lo único que te queda es las iniciativas populares, las cooperativas, el poder comunal a nivel popular, echarlo adelante, que es lo que, como motor económico de la revolución, sin quitar que secundariamente puedan haber algunas inversiones extranjeras por aquí y por allá, que secundariamente pueda haber algún desarrollo económico de la pequeña burguesía, la burguesía local por aquí y por allá, pero el motor de ese proceso, creo yo, tiene que ir por el lado de la descolonización de los procesos económicos, que era el llamado que hace Hugo Chávez en su pensamiento decolonial, que es comunalizar Venezuela, comunalizar el poder y comunalizar la economía venezolana. Y hay que apostarle a eso más de lo que se está haciendo, porque creo que ahí es donde está el futuro y ahí es donde está la salida. Si ustedes se recuerdan, en medio de los bombardeos imperialistas y el bloqueo y la guerra que tenía Vietnam por parte del imperialismo, ¿qué hicieron? Bueno, cooperativa, comuna, etcétera, que fue lo que les permitió sobrevivir al asedio. Eso fue lo que permitió a Vietnam sobrevivir al asedio. Vietnam del Norte tenía hasta fábricas debajo de la tierra y eran fábricas creadas por el pueblo, o sea, porque por los bombardeos imperialistas, el asedio imperialista, el bloqueo imperialista. Entonces, ¿cómo sobrevivieron a ese bloqueo, a esas sanciones, a esa guerra? Sobrevivieron a través de la propia fuerza económica del pueblo, a través de una economía popular, comunal, cooperativa, etcétera. No estar dependiendo de que hayan grandes inversiones extranjeras o de que haya... Así fue como sobrevivieron. Entonces digo eso porque más que mirar el modelo chino, yo creo que habría que mirar el modelo vietnamita en un momento de guerra y de asedio imperialista como fue la guerra de Vietnam. Entonces hay que mirar más por ahí que por el lado de... Recordemos que Vietnam del Norte era un gobierno constituido. La invasión imperialista era sobre todo en el sur,
porque habían dividido Vietnam en Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, y claro, en el norte era lo que recibieran el asedio, la guerra económica, la guerra militar, los bombardeos, o sea, era una cosa brutal. ¿Y cómo sobrevivieron? Bueno, pues haciendo economía popular, la economía comunal, la economía de cooperativa, e incluso en situaciones donde hasta hacían cuevas debajo de la tierra y allí tenían las industrias debajo de la tierra, pues no las podían tener encima porque se las volaba los aviones del imperialismo. Entonces, llamo la atención a esto porque hay que tener una visión, creo yo, decolonial frente a la resistencia que se enfrenta frente al imperialismo. Y para eso tenemos que salirnos del esquema, de los esquemas o de las ilusiones de la modernidad. La modernidad siempre nos trae como unas falsas expectativas, ilusiones de que si hacemos esto, si hacemos aquello, pues eso pues va a funcionar, vamos a abrir quizás a inversiones extranjeras o vamos a hacer tal o cual política para que quizás a través de esto la cosa se mejore. Miren, el caso de Gaddafi yo creo que es ejemplar desde el punto de vista positivo y negativo. Negativo, positivo, porque tenía un país, el país más económicamente más desarrollado de África, ¿no? El país donde nadie pagaba por una vivienda, no había que pagar por viviendas, era gratis, donde, o sea, la gente se le pagaba a la gente para ir a estudiar al exterior, para estudiar, o sea, había una serie de programas sociales, un nivel de vida muy elevado, el más alto en todo África. Negativo porque Gaddafi pensó que si se abría las inversiones extranjeras en el área del petróleo, de tanto capital europeo, francés, americano, etcétera, o británico, que eso iba a hacer que lo dejaran quieto. Es decir, que la agresión imperialista sobre Libia y sobre él en particular como líder del pueblo libio, pues que eso de alguna manera él lo veía como un pacto. Yo te cedo ciertos beneficios del petróleo libio a cambio de que permitas que nuestro gobierno siga adelante, ¿no? Pues eso terminó siendo una ilusión, porque al final el imperialismo no perdona. Al final el imperialismo, ¿qué hizo? Pues matarlo, y ahora se quedó con todo el petróleo de Libia. O sea, el petróleo de Libia, no sé cuánto de las personas en la audiencia saben cómo es la cosa, pero el petróleo de Libia ahora lo sacan a través de unos tubos, ¿no? De unos tubos hacia el mar Mediterráneo, mientras Libia es un polvorín de guerra civil de la cual no han salido desde la invasión imperialista allí. El imperialismo, el sistema imperialista tiene allí un sistema militar de custodia de la producción petrolera, y ahora todo el petróleo sale por una tubería hacia el mar Mediterráneo. Los barcos petroleros capturan en el Mediterráneo el petróleo y se lo llevan. Entonces todo ese petróleo está en manos de compañías multinacionales, no en manos libias. Es decir, se han quedado con todo. Es decir, el imperialismo en ese sentido no perdona. Cualquier ilusión de que el imperialismo que si le hace esta concesión o aquella, el imperialismo va ahora a... Y con eso no estoy diciendo que no se negocie, que no se dialogue, que no se intente siempre tratar de llegar a acuerdos de paz, etcétera. Esa voluntad siempre tiene que estar ahí, aunque del otro lado haya mala fe. Siempre tiene que estar esa voluntad de nuestro lado. Pero al mismo tiempo no ser ingenuo de pensar que porque vamos ahora a abrir el país a tal o cual es inversionista, que ahora nos van a dejar quietos. Eso no fue lo que hicieron con Gaddafi. Lo que hicieron fue matarlo. Entonces, llamo la atención a esto porque para eso tenemos que hacer un proceso de descolonización de nuestro modo de ser y estar en el mundo moderno, occidental, capitalista, que es el que hemos heredado. Y tenemos que pensar en otras maneras de ser y estar en el mundo en un momento de bloqueo, de sanciones, de guerra económica y militar, para ser creativo y generar una economía en ese sentido transmoderna, más allá de la modernidad, una economía popular, una economía comunal, una economía cooperativa. Apostarle por ahí, porque eso es lo único que va a hacer
que Venezuela pueda resistir al asedio imperialista. Poner los huevos en la canasta de otras soluciones, de que la economía del petróleo se va a recuperar completamente o de que las inversiones extranjeras van a reemplazar la dependencia que teníamos del petróleo, o de que poner los huevos en esa canasta, lo veo como amigo de la Revolución Bolivariana, lo veo peligroso. Creo que hay que apostar por otro lado. Pero bueno, me detengo aquí. Creo que no sé si ya me pasé de tiempo, creo que ya me pasé del tiempo, pero me detengo aquí para las preguntas y la discusión. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Ramón, como siempre, alertándonos, llamándonos la atención sobre tantos temas que hay que reflexionar, y que no solamente reflexionar, sino que hay que pensar para la acción, ¿no? Es muy importante, empezando tu insistencia con respecto a la posición antiimperialista, que debe considerarse fundamental dentro del pensamiento descolonial y dentro de cualquier lucha por la transformación de esta sociedad, ¿no? Esa alerta, esa observación a esa cierta intelectualidad de izquierda latinoamericana, y que se posiciona dentro de un anti-extractivismo delirante, como llamas, o un anti-estatismo delirante, y termina haciendo el juego a la derecha mundial y haciendo el juego al imperialismo, ¿no? Terminan haciendo críticas a los gobiernos progresistas, y luego hay silencio, ¿no? Una vez que se produce un golpe de Estado, como ocurrió en Bolivia, ¿no? Los ejemplos de Venezuela y Bolivia que tú colocas, sin duda nos muestran claramente la importancia de esa posición antiimperialista dentro de cualquier tipo de lucha por un mundo diferente, ¿no? En una segunda parte, nos hablas de la transformación del Estado, la transformación necesaria que tiene que tener el Estado, pero la claridad que hay que tener con respecto a los tiempos en que esto ocurre. O sea, no podemos esperar que nosotros vamos a cambiar el Estado mañana, o vamos a eliminar el extractivismo mañana, y si no lo hacemos, entonces estamos fallando, entonces no es una verdadera revolución, que es lo que está pasando con esa izquierda o esa pseudo izquierda, ¿no? Habría que decir, ¿no? Y es muy importante el recuerdo y la remembranza del pensamiento de Hugo Chávez, quien no solamente habló de la transformación del Estado, no solamente vio ese horizonte en un Estado comunal, sino que puso en la práctica la transformación, sabiendo que había que intervenir el Estado burgués, el Estado capitalista, el Estado moderno, que es el que tenemos, para ir yendo poco a poco hacia esa transformación, ¿no? Me parece muy importante la observación que has hecho con respecto al momento actual de nuestro país, de la República Bolivariana de Venezuela, bajo asedio, bajo amenaza, bajo ataque de todo tipo, ataque multiforme, digamos, podemos llamarlo así, y ese alerta con respecto a las expectativas que se pudieran generar hacia una inversión privada como una posible solución, ¿no? Y tratar de ver las diferencias que pudiéramos tener con China, las similitudes que pudiera haber con Vietnam, y creo que una cosa que al final queda como una metáfora, o una metáfora no, queda como una enseñanza importante, es que el imperialismo definitivamente ni cede ni perdona. Y el ejemplo de Gaddafi es perfecto. El imperialismo no cede ni perdona. No hay pacto posible con el imperialismo, ¿no? Y el Che lo dijo en una oportunidad, ni tantito así. Al imperialismo, ni tantito así. Entonces, creo que tus palabras han sido realmente muy importantes para iniciar esta escuela. Empezamos con un buen pie, con pie firme y luchador y luchadora. Creo que vamos a ir bien. Entonces, yo les recuerdo a los que están acá escuchándonos todos, que ahí en el chat del canal de la escuela se anoten, pongan su nombre, su apellido, su número de identificación, para entonces nosotros llevar los registros respectivos para aquellos que quieran tener un certificado al final, ¿no? Y dejen las preguntas allí en el chat, que nosotros iremos acopiando las preguntas para pasarlas a los diferentes profesores, y iremos viendo cómo vamos a hacer la
cómo iremos transmitiendo esa respuesta, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Ramón, nuevamente por tu participación, que ha sido muy esclarecedora, ha sido muy importante. Y bueno, saludos a todas, a todes, a todos. Nos vemos entonces mañana para la segunda sesión de la Escuela Descolonial de Caracas en su primer capítulo virtual. Buenas tardes a todos y hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ramón.